está diciendo Pablo es que yo les prediqué el Evangelio, el cual también ustedes recibieron para la mano. A este ustedes se aferraron, quiere decir Pablo. En el cual también están, ¿qué cosa? Firmes. Y Pablo va a continuar. Por el cual también sois salvos, son salvos. Ese es el que salva, es el Evangelio, es el recibir la persona y la obra de Jesucristo. Cuando alguien se aferra a eso, cuando alguien está firme en eso, lo que dice la Escritura es que hay una certeza ahora. Si alguien recibe al Señor, alguien recibe la buena noticia de Cristo, la persona de Cristo, la muerte de Cristo a nuestro favor, la resurrección de Cristo como nuestro Señor, nos abrazamos a Él, estamos firmes en eso. La Biblia dice, son salvos, dice. Ya lo hace categórico. No mañana, hoy día, dice así. Por eso es que hoy día es el tiempo de la salvación. Y dice aquí, por lo cual también sois salvos si retienen. Aquí está una condición, eso es lo interesante. O sea que no sirve de nada que alguien diga, yo creo hoy día, no, pero mañana ya no cree. Hoy día se bautizó, pero después nunca más lo volvimos a ver. No, así no es el asunto. Es si retienen, dice aquí. Si retienen. No es que porque usted retiene, entonces usted va a ser salvo, porque eso sería ser salvo por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si verdaderamente usted creyó, entonces usted va a retener. ¿Usted se da cuenta? Por eso es que la fe es algo continuo que se manifiesta día a día. Dice el famoso versículo que siempre recitamos, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice ahí el texto en el griego, es el presente continuativo. El griego dice a los que están creyendo en su nombre. ¿Se da cuenta? O sea que uno tiene que recibir, pero continuamente creer en su nombre. ¿Hasta cuándo es eso? Hasta que se acabe el culto, ¿no? Hasta que se acabe el año. Hasta el próximo domingo. No. Es continuo, es una manera continua. Y esos que se mantienen y retienen ese mensaje y se han abrazado y han recibido al Señor y se aferran, esos son los que entran por esa puerta de la que yo hablaba el domingo anterior, y entran por esa puerta y dijo el Señor Jesús, el que por mí entrare, dice, hallará pasto. Eso significa que será salvo. Va a entrar al perdón de pecados, al reino de la sanidad, como yo les decía la semana pasada, al reino donde no hay dolor, donde no hay clamor, donde no hay muerte. Pero mire, el que verdaderamente cree no es alguien que cree momentáneamente, no es alguien que hizo una oración una vez, no es alguien que hizo una decisión, pasó adelante, firmó una tarjeta, se emocionó por un momento, sacó una lágrima. No, es alguien que creyó y continúa creyendo, y esa fe lo va a llevar hasta la misma presencia de Cristo, usted sabe. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, dice el versículo 15. Por lo cual también sois salvos si retienen la palabra que les prediqué. ¡Wow! ¡Qué importancia! ¿Se dan cuenta por cuál es la importancia de reunirnos? Es la palabra. Es la palabra del Evangelio. Y Pablo va a añadir algo más. Dice, a no ser que hayan creído en vano. ¿Por qué dice eso? Porque hay personas que se emocionan. Y hay personas que ponen su fe en otras cosas. Por cierto, quiero decirle algo, ¿no? Hay mucha gente que ahora en este fin de año va a decir buena suerte, ¿no? Feliz año, esos augurios, ¿no? Los judíos también dicen una frase que se llama Mazal Tov, cuando hay ciertas celebraciones en el año. Pero nosotros no creemos en la suerte, usted sabe eso. No hay suerte. Los estoicos se creían en la suerte porque creían que no había Dios y que todo solamente era producto de la suerte, del fate, ¿no? Producto de la casualidad. Cada vez que alguien me dice buena suerte, usualmente lo voy a corregir, le voy a decir no es buena suerte, es Dios. Dios es el que hace que las cosas sucedan.
Dios es el que nos da nuestro destino, el que nos da nuestra esperanza. Pablo dice, a no ser que hayan creído en vano. Ponga su fe en el lugar correcto, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? En el Evangelio. Y versículo 3, mira lo que dice ahí, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahí está, mire, ¿qué había pasado? Pablo había recibido, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que uno es salvo, uno llamado hijo de Dios? Dice, si uno recibió, dice así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Recibir. Y retener, son las dos palabras, ¿no? Y yo les entregué, dice Pablo, como predicador, como pastor, si se quiere. Dice así, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué es esto? Dice que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Note varias cosas ahí. Primero dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Mesías. Murió como el Cordero de Dios. Yo le dije que ese bebé que había nacido es el Cordero que iba a morir. Él murió en nuestro lugar. Porque Él muere, nosotros no vamos a morir. Y por la vida perfecta que Él vivió es que nosotros vamos a tener una vida, la entrada a la vida eterna. Él muere por nuestros pecados. ¿Creemos esto? Esa es la pregunta. Pero después dice ahí, y esto fue conforme a las Escrituras. Escúchenme, ¿no? Esto no es algo que comenzó hoy día, ¿no? Es algo que tiene un trasfondo. Son las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, que hablan de Él en todas las páginas, básicamente. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice ahí que fue sepultado. La Biblia habla de que Él iba a ser sepultado. Isaías 53. Que va a ser puesto en la tumba de un rico, dice así. Con precisión. Y dice que después también se habla de la resurrección. Y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice que su alma no fue dejada en el sepulcro, pero Él pues se levantó. Dice así. Y dice el Salmo 22, por tanto, después de que ha dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 es una descripción vívida de lo que Jesucristo pasa en la cruz del Calvario. En ese mismo Salmo, en la parte final del Salmo, dice una parte, dice, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo puede anunciar el nombre de los hermanos si lo acaban de matar? ¿Me entienden? Acaban de acabarle la vida. Acaban de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, hay una cuadrilla de gente alrededor mío. Termina diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Eso es lo que creemos, ¿usted sabe? Creemos que conforme a las Escrituras había sido profetizado que Él iba a morir por nuestros pecados, pero también de que Él iba a resucitar para ser nuestro Señor. Todo el Salmo habla de su muerte, de su resurrección, y que las naciones ahora vienen al Señor por causa de Él. Nuestra fe está basada en las Escrituras, ¿usted sabe? En la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, pero hay algo más. Vamos al libro de 1 Corintios, nuevamente, capítulo 15. Y quiero que ustedes vean el versículo 20, porque Pablo continúa lo que es nuestra fe en este Cristo resucitado, en el que ha muerto pero ha resucitado. Dice así, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias, que son los primeros frutos de los que durmieron. Escúcheme esto, la muerte para el creyente no es el final, porque Cristo no solamente que murió, sino que también, ¿qué cosa? Resucitó. Y Él fue el primer fruto de los que resucitan de los muertos. ¿Se dan cuenta? Él es el primero de la gran resurrección, que es la resurrección del día final, de la que hablamos en el credo. ¿Se acuerdan? Es la resurrección de los muertos, decíamos, ¿no? Él es el primero de esa resurrección. Y dice aquí, es primicia de los que durmieron. Y versículo 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, ese es Adán, también por un hombre vino la resurrección, ese es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Claro, Adán nos dio un legado, es el pecado.
Adán desobedeció a Dios, Adán actuó independientemente de Dios y por ese motivo entró la muerte al mundo. ¿Y sabe qué? Eso es exactamente lo que nos pasa. Morimos y ese aguijón pega, ese aguijón es fuerte, ese aguijón nos recuerda del pecado de Adán y de la consecuencia que es la muerte. Pero sabe una cosa, no solamente que tenemos a Adán como representante, él fue nuestro representante, ahora tenemos por la fe a un nuevo representante, ese es Cristo. Y Cristo dice que por él ha entrado también la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es lo que hace la diferencia. Escúcheme, esta es la diferencia con el mundo incrédulo. El mundo incrédulo cree que es come y vive porque mañana vas a morir. Yo conversaba con una persona ahora, mientras estaba en este evento, todos estos días. Yo le decía, la diferencia entre un mundo incrédulo, como los ateos, siempre lo hacen todos los años, tanto para Thanksgiving como para Navidad, pon un letrero que dice así: you can have Christmas without Christ. Christmas sin Cristo. O puedes tener Thanksgiving y ser agradecido y ser moral sin creer en Dios. Yo le decía a esta persona, la diferencia entre una persona que es así es el lugar de su fe. Él ha decidido creer que vino de una bacteria, como un pedazo de lodo, un poco de tierra, un poco de lodo. Y ahí entonces a ese lodo le crecieron manos, le crecieron patas, se volvió dinosaurio, se volvió gallina. Y el asunto se volvió un mono, y entonces ahora esta es una persona, y esa persona luego va a morir, vive, come, haz lo que sea, porque el asunto es que no hay Dios. Entonces el tema es que mientras puedas hacer y ganar dinero, estafar, abusar, gozar, el asunto es que te vas a morir pronto, hay que vivir la vida. Algunos van a pasar esta noche así, ¿sabes? Yo le decía a esta persona, la diferencia con un creyente y un incrédulo es dónde es que pone su fe. Yo no quiero poner mi fe en no tener propósito, en creer de que no tenemos sentido, creer que solamente hay esta vida y termina con la muerte en la tumba comido por gusanos. Mire, la diferencia es la siguiente: es fe en Jesucristo y la esperanza de la resurrección y la vida eterna, o fe en no tener propósito y ser una célula que evolucionó, que no tiene ningún sentido, ningún propósito, ningún Dios, ninguna esperanza. Escúcheme una cosa, nosotros elegimos la esperanza. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros elegimos la esperanza. Y la esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien resucitó y que nos va a resucitar también a nosotros. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, es el primero, y luego los que son de Cristo en su venida. Quiero terminar con el versículo 54, note por favor, donde dice lo siguiente, hablando de la venida de Cristo y la resurrección, dice, pero cuando esto que es corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Porque sabe una cosa, hoy día nos sentimos en derrota. Cuando alguien muere, como fue el caso de Basilio, como ahora es el caso de mi papá, uno se siente derrotado, se siente impotente. You cannot do anything about it. No puede cambiar el resultado, ¿no? Escúcheme. Pero esto va a cambiar, porque dice que cuando venga el Señor, la resurrección de los muertos va a ocurrir, y dice aquí que lo mortal se va a vestir de inmortalidad, y la muerte va a ser devorada, dice, va a ser derrotada en victoria. Y vamos a decir, mire lo que dice ahí: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?
Escuche lo que vamos a decir. Vamos a decirle a la muerte: ¿dónde está tu triunfo, muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Adán pecó y nosotros también hemos contribuido con nuestros pecados, merecemos la muerte. Y la ley viene y nos dice: efectivamente, esta persona vivió sin la ley de Dios. No cumple los estándares de Dios. Y por tanto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de cosas, de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Cuando el diablo venga a decirme que yo soy un pecador, le voy a decir: sí. Un vil pecador. Merezco el infierno. ¿Sí? Es verdad. Pero hay uno que murió por mí. Hay uno que resucitó. Y ese es el que me va a resucitar. Ese es el que me va a dar vida. Ese es el que en él está puesta mi confianza. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el versículo 57, léalo conmigo y léalo conmigo. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y también a nosotros, estén firmes. ¿Firmes en qué? En la palabra. Firmes en esta palabra de que Cristo murió por nuestros pecados. Firmes en esta palabra de que Él resucitó. Firmes en esta palabra de que Él va a resucitarnos también y que vamos a vencer sobre la muerte. Dice, constantes. ¿Cómo es? Constante. ¿Cómo? Constante. Significa continuamente, día a día, vez tras vez, domingo tras domingo, hora tras hora, día y noche, semana tras semana, año tras año, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Dónde es que tenemos que estar? En la obra del Señor. Esa es la iglesia, usted sabe. El amar a los hermanos, el llamar a los hermanos, el consolar a los hermanos, en ayudarnos, en servir en la iglesia, en hacer estas cosas, hacerlo de allá. Esa es la obra del Señor. Predicar el Evangelio, invitar personas, decirle: mira, necesitas a Cristo. Hay una esperanza. No eres solamente una célula que va a morir y va a quedar en la tierra. Hay una vida eterna, la vida. Debes poner tu fe en aquel que murió, que resucitó para darte una esperanza mejor, una esperanza de la vida eterna, una esperanza de propósito para Dios, ¿no? Para siempre. Dice, sabiendo, dice Pablo así, dice que su trabajo en el Señor no es, ¿qué cosa? En vano. ¿Es en vano o no es en vano? No, no es en vano. Y un día nosotros vamos a ver el resultado de nuestra fe. Amén. Amén. Pero mientras tanto tenemos que agarrarnos de esa palabra hasta que le veamos al Señor cara a cara. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en este nuevo año para estar agarrados más todavía, para crecer más en la palabra del Señor, estar constantes en la obra del Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Gracias por todo lo que nos mostraste esta mañana por medio del Señor Jesús, revelado en las Sagradas Escrituras, los Salmos, los profetas. Y como has prometido, Señor, que porque Cristo murió por nuestros pecados y como Él resucitó conforme a las Escrituras, también nos vas a resucitar nosotros. Nuestra fe está puesta en buen lugar, Señor, en Cristo nuestro Señor. Y por eso, ayúdanos a seguir constantes, ayúdanos a permanecer, conforta nuestros corazones, Señor, sabiendo que en la resurrección aún veremos a aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús también. En el nombre de Cristo, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a hacer luz en este nuevo año que comienza. En el nombre de Cristo te lo rogamos, Señor. Amén.